Muy buenas tardes a profesores, profesoras, estudiantes de la Universidad Católica, de las universidades ecuatorianas que nos apoyan y de los amigos y amigas de América Latina. Este es el sexto foro que estamos realizando bajo el paraguas, bajo la idea de hacia una nueva reforma universitaria. Este sexto foro tiene como tema eh, es qué ciencia y qué tecnología requiere la nueva universidad. Entonces, para esto tenemos unos invitados especiales, pero antes de esto yo tengo que realizar un saludo muy especial de los organizadores, que somos en este caso la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de la Escuela, de la carrera de Historia de la PUCE. Entonces, con este antecedente, quiero precisamente darle la palabra a nuestro colaborador de esta noche, que es Jesse Morán, para que nos dé algunos anuncios y, por supuesto, presente a nuestros ponentes, a los colegas y amigos que hoy van a realizar sus exposiciones y en esta conversación libre y suelta que queremos realizar. Por favor, Jesse. Muy Jesse buenas Morán. tardes, es para mí un gusto estar aquí en este nuevo foro y mi nombre es Jesse Morán y soy estudiante de la carrera de Historia. Los exponentes del día de hoy va a ser, nuestro primer invitado es Carlos Rojas, licenciado en Humanidades Modernas, doctor en Medicina, máster en Desarrollo Económico para América Latina de la Universidad Internacional de Andalucía y doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. También tenemos como segundo invitado a Andrés Mideros Mora, ex decano de la Facultad de Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública, director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ya, estos son por un lado nuestros invitados. También quiero recordar a todos los que se vayan a presentar que este video, esta transmisión será dada en Face a través de la página de la Facultad de la Universidad Católica, así como Contrato Social. También los videos serán subidos a YouTube en el canal de Historia, así como en el de Milton Luna. Y las presentaciones, estos foros se darán todos los miércoles cada semana a las 6 de la noche y serán dados hasta el 16 de diciembre. Volveremos nuevamente en enero. Por un lado, eso es de mi parte y le cedo nuevamente la palabra al profesor Milton. Muchas gracias, Jesse. Tal vez para completar el anuncio es que estas charlas, estas conversaciones van a ser publicadas, es decir, no solamente las vamos a subir al canal YouTube respectivo, sino que vamos a hacer una publicación, porque queremos efectivamente abrir un espacio de debate y de discusión de este tema que lo consideramos extremadamente importante, ¿no? Es decir, no consideramos que la Universidad Ecuatoriana, o más bien dicho, consideramos que la Universidad Ecuatoriana está enfrentada a unos retos gigantescos, ¿no? Y por supuesto, se hace necesaria una nueva reforma. Y ante el tema que estamos planteando el día de hoy, probablemente el contexto mayor, el paraguas mayor, sea lo que se ha señalado con mucha frecuencia y se debate en el mundo y es una exigencia general de la existencia de una cuarta revolución industrial. Ante eso, ¿qué, no? ¿Cómo se está presentando esta famosa cuarta revolución industrial? Hay todo un tema de una revolución tecnológica profunda, toda la incidencia que está teniendo un desarrollo inusitado de la inteligencia artificial. Y en contraste a eso, ¿no? La mayor, al menos luego de la pandemia, las mayores brechas sociales, las circunstancias cada vez de mayor desventaja que tienen nuestros países, la exigencia de tener un norte o un sur, como se señale, de un horizonte, unos objetivos
distintos a los modelos tradicionales primario exportadores que hemos tenido, y estoy hablando tanto como Ecuador, cuanto como América Latina. En fin, ante eso, ¿qué retos precisamente enfocando el análisis respecto a ciencia y tecnología? Entonces, Carlos, muchísimas gracias y por favor, abre tu micrófono y adelante con tus primeros 20 minutos. Bueno, primero, buenas tardes con todas, con todos los que nos escuchan, con Milton por la invitación. Y voy a entrar de lleno para enfrentar un tema que es ciertamente arduo, complicado de tratar, que es la pregunta sobre qué ciencia para una reforma universitaria. Ciertamente que valdría todo un programa solo para hablar de qué reforma, pero ahora se trataría más bien de ver el tema específico de qué ciencia nosotros tenemos que proponer, a qué ciencia tenemos que apuntar, a qué tecnología tenemos que dirigirnos, si queremos realmente que tanto ciencia como tecnología sean instrumentos válidos para enfrentar la crisis social, ecológica, política, de la violencia, etcétera, que nosotros estamos sufriendo en este momento. Yo quisiera entonces hacer de manera bien estructurada algunas consideraciones que me parecen importantes en esto de la ciencia, ¿no? Primero, me parece que hay un punto que tiene que ver con el contexto general, el contexto mundial, en un momento de internacionalización de la ciencia y tecnología, que desde luego del cual ya no podemos ni salir ni retroceder. Y creo que este contexto va a condicionar muchísimo la serie de cuestiones, la reflexión, las temáticas sobre qué tipo de ciencia nosotros tenemos que enfrentar, acudir o desarrollar. Y me parece que desde hace muchas décadas, tal vez en alguna otra época de la humanidad, se vivió así, aunque difícilmente. Creo que el tema que estamos viviendo nosotros ahora es que hay una agresión sobre la ciencia que es gigantesca, ¿no? Entonces, no solamente es la cuestión de qué ciencia debe tener la universidad y qué ciencia necesita la sociedad, sino que en el entorno general y además, desgraciadamente, estos elementos negativos tienden a penetrar en el núcleo interno de las universidades y del quehacer científico y la producción científica, son condicionamientos negativos que están ahí. Nosotros vivimos una época en donde hay cada vez más en capas grandes de la sociedad una mirada anticientífica, una voluntad anticientífica, una crítica anticientífica que se vuelve hasta un lugar común y que suele ser, desde luego, no exclusivo, pero principalmente de las corrientes de ultraderecha, aunque voy a mencionar también que hay corrientes progresistas o de izquierda que también asumen ese mismo discurso. Entonces, aunque no lo voy a desarrollar, nosotros tenemos los fundamentalismos que están en todas partes, las visiones conspiradoras de todo, el COVID no existió, el COVID es una conspiración, e incluso que si pensadores tan importantes para el pensamiento radical, crítico como Agamben terminan asumiendo ese discurso que dice, no, esta fue solamente un instrumento del imperialismo para dominarnos, nunca existió el COVID, siempre fue, como acaba de decir Trump en su discurso, toda esta cosa que Fauci inventó, así que en eso estamos. Entonces, claro, no es solamente el tema de que tenemos nosotros que adoptar una ciencia, desarrollar una ciencia, sino que estamos en medio de una sociedad que de muchas maneras combate la ciencia. Entonces se desarrollan miradas conspiradoras
irracionalismo, el irracionalismo que penetra por todas partes, universidades que retroceden hacia visiones creacionistas en vez de la evolución, oleadas de pensamientos sobre la tierra plana, ¿no? Todas estas corrientes que sostienen que la tierra es plana y que caminamos y nos caemos de un mar de leche sobre una tortuga, en fin, estas historias que uno podría reírse, pero que son totalmente ciertas. Pero estos elementos críticos de la ciencia también penetran, como he dicho, en otras esferas. Es decir, la ciencia tiene limitaciones. Me voy a referir luego al tema de las limitaciones de la ciencia, pero uno puede ver también, por ejemplo, en corrientes ecológicas o en corrientes, aquellas, por ejemplo, llamadas del decrecimiento, que también tienen esta posición. Es decir, para salir de los problemas ecológicos uno tiene que escapar y evadir de la ciencia y la técnica contemporánea. Primero, que no es posible. Luego, que yo creo que es al contrario. Creo que si nosotros queremos encontrar soluciones a los problemas ecológicos, no los únicos, desde luego, tendríamos que acudir precisamente a reconvertir y a repensar la ciencia y la tecnología. Pero estas corrientes suelen dejar de lado estos aspectos y hay una crítica, yo diría, indiscriminada al tema de la ciencia y de la técnica, ¿no? Tendemos a ver cómo desde estos sectores más radicales decir la ciencia de Occidente es mala, la ciencia de Occidente es colonial, la ciencia de Occidente es dominadora y ha abolido todas nuestras miradas propias que nosotros tenemos aquí. Y entonces esto vuelve extremadamente complicado proponer qué ciencia debe haber en la universidad. Cuando estás tú, dijéramos, emparedado o acosado desde los irracionalismos de las derechas y ultraderechas, y también desde estas corrientes que tienen valores muy importantes, la lucha ecológica y cultural, y que a ratos caen en estos etnocentrismos radicales de decir, no, no, aquí nosotros tenemos que prescindir completamente de las ciencias contemporáneas y acudir solamente a nuestros saberes ancestrales. Entonces, claro, ahí, como ven ustedes, nosotros tenemos una doble dificultad para tratar. Entonces, para poner un primer hito, una primera frase que yo creo que es fundamental, me parece a mí que una de las tareas de la universidad y de cualquier reforma universitaria es la defensa a fondo de la ciencia. Uno no puede tener una actitud anticientífica y antitecnológica. Uno no, como dice un autor, todos estos debates deberían empezar por una pregunta muy sencilla con cualquiera que uno debata. ¿Se vacunó usted del COVID? ¿Estuvo usted a favor de la vacuna? Y ya este es un parteaguas, ¿no? Es decir, no, es que yo creo que era una conspiración, no fue útil, entonces tú sabes que allí hay un problema con la ciencia y con el futuro de la humanidad, ¿no? Digamos, dejar la ciencia aparte y no apoyarnos en ella sería un error gravísimo. Entonces, primera tarea de las universidades es esta de vamos nosotros desde la universidad a mostrar cómo la ciencia la ciencia y la tecnología que se desprende de ella es absolutamente importante, es crucial, es nuclear para resolver cualquier problema que nosotros tengamos, como un elemento más, no digo que sea el único, ¿no? Hay elementos éticos, hay elementos políticos, hay saberes que no están dentro de la ciencia, cuestiones morales, en fin, pero que tienen que apoyarse en los conocimientos científicos de manera indispensable. Este sería para mí el primer punto. El segundo punto que quiero señalar. Yo creo que es indispensable, habiendo dicho esto de la defensa de la ciencia, mostrar también que la ciencia, digamos, tener una actitud crítica frente a la ciencia. Lo hemos dicho décadas de décadas,
pero ciertamente ha habido un retroceso del pensamiento crítico fortísimo. Es decir, la reforma vertical que se hizo sobre las universidades latinoamericanas en la década pasada, incluido el Ecuador, fueron reformas verticales, autoritarias, que simplemente nos metieron en los moldes internacionales y todos nosotros que somos o fuimos docentes o estudiantes, vivimos esas distorsiones enormes, la distorsión del artículo científico, la distorsión de la cita, los enormes aparatos administrativos donde los formatos y los procedimientos son más importantes que las cuestiones de producción de la ciencia, etc. Es decir, la ciencia en esta internacionalización tiene problemas complicadísimos. Como hemos visto en la pandemia, la relación nunca ha sido tan transparente, la relación entre el capital y la ciencia. Es decir, las vacunas contra el COVID estaban avanzadísimas, contra el SARS, que es una vacuna previa a la vacuna del COVID, estaba allí, digamos, estaba allí y claro, no era rentable. Entonces los fondos se fueron a otras inversiones, a medicamentos carísimos que son importantísimos ciertamente contra el cáncer u otras enfermedades y que jamás lograremos ni siquiera comprar. Y sobre este tema de la prevención, pues los fondos se desviaron. Y luego vimos nosotros en el tema de la vacuna, claro que fue un negocio para estas empresas farmacéuticas gigantesco, ¿no? Nunca han ganado tanto estos sectores como con las vacunas. Y después la Unión Europea o la OMS jamás lograron, bueno, la Unión Europea se opuso a la liberación de las patentes sobre COVID. Entonces, para tampoco extenderme demasiado en esto, diré que esta ciencia que tenemos que defender está secuestrada por el capital. Si uno no ve que hay ahí una dinámica capitalista, una dinámica, porque es el sector farmacéutico, por ejemplo, uno de los más importantes en el tema de la ganancia y en el sector de los alimentos, como nosotros vimos y ahora con la guerra en el sector de las armas y de la producción de todos esta nueva tecnología de la muerte, los bombardeos con drones y este tipo de cosas que nosotros tenemos, entonces, claro, no vamos a poder tener una mirada suficientemente crítica de la ciencia. Defensa de la ciencia, crítica de la ciencia tal como está. Ahora, en este punto yo sí creo que es necesario, porque tiene un impacto sobre nuestro entorno intelectual latinoamericano y ecuatoriano, y es que frente a esta situación de los irracionalismos por un lado, de la crisis de la ciencia por otro lado, del secuestro de la ciencia por estos grandes aparatos, por ejemplo, el secuestro sobre todo lo que es producción de artículos por Elsevier y otras empresas que son mafias gigantescas que de hecho manejan todo lo que es el tema de los artículos científicos, es una barbaridad terrible. Yo creo que tenemos desde los sectores más progresistas o de izquierda, incluso socialdemócratas, diría, optar por atajos epistemológicos. Hay muchos atajos políticos y estas cosas a los que no me quiero referir, pero sí me quiero referir porque tiene que ver con el aspecto de la producción de la ciencia, que son los atajos epistemológicos. Entonces, nosotros tenemos problemas con la ciencia, nosotros tenemos este secuestro de la ciencia, nosotros desconfiamos de la ciencia, dicen estos discursos. Entonces, claro, no queremos embarcarnos en esos otros discursos que se ven claramente reaccionarios, pero optamos por callejones sin salida o vías que son falsas. Yo quisiera señalar tal vez 2 o 3 que son relevantes, que son importantísimos. Me gustaría señalar las llamadas epistemologías del sur, en donde su principal escritor es Boaventura de Sousa Santos, que ahora mismo está convertido un poco en la conciencia moral de los gobiernos progresistas. Acaba de escribir una carta a Lula aconsejándole cómo debe gobernar, y en las pasadas elecciones escribió una carta a los jóvenes ecuatorianos para decirnos cómo debemos votar.
no voy a opinar sobre lo que él dice allí, pero sí quiero opinar sobre este tema de las epistemologías del sur. Entonces, yo creo que plantear que hay unas epistemologías del sur, de unas epistemologías que son generadas desde el sur, propuestas desde el sur y aplicadas en el sur, es como punto de partida completamente equivocado. Es decir, o hay una epistemología general o finalmente no hay epistemología. Este es un primer punto. No puede haber una epistemología que sea válida para nosotros y que no sea válida para, no sé, las universidades norteamericanas o europeas. Entonces nosotros no podemos plantear, no, es que acá nosotros en América Latina vamos a tener nuestra propia epistemología, porque la epistemología hace referencia a las condiciones sociales de producción de la ciencia, pero también hace referencia a las condiciones de justificación de la ciencia, como una verdad científica es verdad, finalmente. Y esto no es una cuestión de que la verdad científica puede ser una en Europa y otra acá, o hay verdad científica o no hay verdad científica. Dijéramos, la teoría de la relatividad que ahora está siendo cuestionada o es verdad para todos o deja de ser verdad para todos, y en todos los planos, incluidas las ciencias sociales. Entonces, claro, estas epistemologías del sur, y solo lo voy a mencionar, por ejemplo, Boaventura señala que el criterio de validez de una ciencia, aquello que le hace verdadero un enunciado científico, es la confianza. Es literal, no estoy inventándome ni nada, lo estoy citando textualmente. La confianza es el criterio de validez de la ciencia. La confianza es el núcleo epistemológico de la ciencia, pero no, la confianza no puede ser. No hay manera de decir que porque es un círculo vicioso, ¿no? Si es verdadero, yo confío más, pero la inversa que sostiene Boaventura es complicadísima. Digamos, dada mi confianza hace que esta serie de enunciados científicos o de proposiciones científicas sea verdadera. Pero esto es insostenible, esto es un relativismo y un subjetivismo, yo diría realmente sin límites, y que creo que es solo un ejemplo, podría alargarme mucho sobre Boaventura, pero creo que hay núcleos en la propuesta de Boaventura de Sousa que están profundamente equivocados, no sé, por mencionar algunas de las cosas. La mecánica cuántica ha probado que la relación entre sujeto y objetos ha desaparecido y se ha disuelto. O sea, la mecánica cuántica no dice que ya no hay sujetos y objetos. Por favor, la mecánica cuántica lo que está diciendo es que cuando yo mido pasa algo. Está diciendo que en la medición, en estos procesos, sucede que hay el colapso de la onda. En fin, no quiero meterme en problemas técnicos, pero claro, hay afirmaciones. Entonces, un callejón sin salida. Entonces, muchas de nuestras universidades, de muchas áreas de las ciencias humanas, muchas tesis, la gente dice, no, yo voy a aplicar una epistemología del sur, que por cierto carece de metodología, ¿no? Uno no puede encontrar en estas epistemologías una metodología correspondiente, porque no puede tener, o sea, porque no puede tener, y los experimentos metodológicos con las epistemologías del sur vuelven a una cosa que Milton se acordará, que ya somos mayores, de la investigación-acción, la investigación participativa o Freire, ¿no? Simplemente volver a Freire, o sea, no hay ahí absolutamente ninguna novedad. Entonces, este es un atajo, como ven ustedes, que se vuelve atractivo y popular porque apela a una sensibilidad nuestra de ser crítico de la ciencia de Occidente, que está bien, pero es una falsa respuesta, ¿no? Una siguiente corriente que yo creo que ha causado un daño terrible en las áreas de las ciencias humanas ha sido lo que podríamos llamar el giro cultural o el culturalismo. Y de los muchos giros culturales que generalmente nos vienen desde la Academia Norteamericana, creo que estas corrientes que ahora se denominan decoloniales han sido realmente las que han distorsionado muchísimo, ¿no? Porque son en realidad corrientes eminentemente maniqueas, ¿no? Es decir,
aquí hay un discurso decolonial y todo lo que está por fuera del discurso decolonial es falso e incorrecto. Llámese, no sé, el pensamiento feminista negro, o la interseccionalidad, o, no sé, las cosas que de todas formas con la crítica que pueda uno hacerle a la posmodernidad, aportó a la posmodernidad. Entonces ese giro cultural hace que lleva a darle un estatuto epistemológico privilegiado a un exotismo, es decir, somos vistos por la Academia Norteamericana o por los latinos trabajando en la Academia Norteamericana como exóticos. Hay un conocimiento tan especial, tan absolutamente paradigmático que nosotros no podemos digamos, penetrar a menos que nos convirtamos. Hay una cosa que se llama, hoy no lo puedo tratar, obviamente, el giro teológico de la filosofía y de parte de las humanidades, y yo creo que la de colonialidad hay un giro teológico, ¿no? Hay dijéramos, lo que solemos llamar en epistemología, el privilegio del origen y el origen del privilegio, ¿no? Entonces se reduce todo el pensamiento occidental a un gran error imperialista y el origen fundamental es la colonialidad, la decolonialidad y de allí el punto de partida. Pero claro, esto nos aísla completamente, impide los diálogos transversales entre pensamientos, movimientos sociales, saberes, conocimientos y crea, de hecho, yo lo comparo como antes vienen todavía a América Latina estas iglesias protestantes y sectas, pero estos culturalismos son el puritanismo y el calvinismo secularizado que viene a América Latina encubierto bajo una forma paradójicamente cientificista. Y bien, hay otras cosas que están por ahí que creo que incluso pueden ser un poco más serias, como las teorías del decrecimiento, pero yo creo que hay que discutir. Por ejemplo, la teoría del decrecimiento, habría que preguntarle si no esconde detrás de sí tesis malthusianas, como para decrecer, ¿qué hacer con la población? ¿Puede seguir aumentando la población indiscriminadamente o no? Entonces, el decrecimiento es una tesis neomalthusiana y allí ya tenemos complicaciones bastante grandes. O sea, parece muy popular decir, no, tenemos que dejar de consumir. Pero ¿quién tiene que dejar de consumir? ¿La gente que no tiene para comer todos los días? O sea, el decrecimiento puede ser una tesis general. Podríamos plantear en el Ecuador, no, la estrategia para salir de todos los males en el Ecuador es decrecer. En fin, yo lo dejo planteado porque implica problemas epistemológicos extremadamente grandes ahí. Bien, este es entonces el segundo punto, ¿no? Hay un secuestro por parte del capital de la ciencia, pero desgraciadamente tendemos, y son los paradigmas dominantes, ¿no? La epistemología del sur, de colonialidad, los culturalismos, son los paradigmas dominantes, pero son atajos que llevan a un privilegio epistemológico y epistémico. Si tú sostienes una de estas teorías, lo que tú dices es verdad, y eso se llama privilegio epistemológico y es profundamente falso. Bien, ¿cómo voy de tiempo, Milton? Ya se nos acabó en esta primera parte, Ya, termino con lo pero que voy a decir. ya. Y Solo 2 frases y termino, ¿ya? gracias, Yo creo gracias, Terry. entonces que el problema de la ciencia debe ser regresar a algunos debates que son importantes. Debatir nuevamente el problema de la verdad, o sea, cómo se produce la verdad científica. Entonces, ¿y qué es la verdad? O sea, la verdad sigue o no sigue siendo la adecuación de los enunciados a la realidad. O sea, la adecuación de lenguaje y realidad. Yo creo que sigue siendo, ¿no? Hacemos unos enunciados, hay una realidad, coincide o no coincide. Y de ahí se derivan epistemologías y metodologías. Y luego yo creo que la siguiente cuestión, que también sería cuestión de un debate largo,
es cómo nosotros entramos a los debates nucleares de los campos donde se juega la ciencia en este momento, y que creo que son 4, ¿no? Los mundos virtuales, para abarcar toda la enorme cosa de lo digital. Yo le llamo, bueno, siguiendo algunos autores, mundos virtuales, incluido la inteligencia artificial, las biotecnologías, que la hemos vivido fuertemente en la pandemia, el tema de los nuevos materiales como el grafeno, y lo que debería denominarse, por lo menos lo denomino, los nuevos humanismos. Y estos humanismos, la cuestión de la humanidad que está atravesando los otros 3 campos que he mencionado. Bien, gracias. Hasta ahí entonces. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Has dejado abiertas una cantidad de vetas extremadamente interesantes justamente para el debate. Y debo recordar que precisamente de eso se trata este espacio, de ir contribuyendo con ideas y sobre todo con posturas que permitan elevar el nivel de discusión de lo contingente hacia situaciones más sustantivas, ¿no? Entonces, le doy este momento, le pido a Andrés Mideros, que haga una reacción precisamente a lo propuesto por Carlos, y quizás nos deja planteadas una o dos preguntas, y frente a lo cual me parece que también debo anunciar al público, a las personas que nos están viendo, a los amigos y amigas, que Andrés, luego de su intervención, esperará un poquito y luego tendrá que salir por asuntos de tipo profesional. Pero le hemos comprometido a Andrés que sobre este mismo tema vamos a continuar precisamente el debate, y él haciendo también digamos, de voz principal. Andrés, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Milton, Jesse, Carlos, qué placer. Un saludo cordial también a todos y todas a través de las redes sociales, justamente. Y la pregunta súper motivadora y las palabras de Carlos aún más, además provocan justamente una reflexión bastante profunda y sobre esta pregunta: ¿qué ciencia y qué tecnología afectaría la nueva universidad, verdad? Y claro, yo creo que de mi parte voy a partir de unos elementos propios, luego comentar algo que me ha motivado Carlos y dejar planteadas un par de preguntas justamente para profundizarlo con Carlos, ¿verdad? Y poder aprovechar su tiempo también. Y sin duda hay un cambio rápido y profundo en la sociedad, en la economía, en la política, y la universidad tiene una capacidad de reacción mucho más lenta de lo que va la sociedad. Quizás incluso por el propio método de validación o de la búsqueda de la verdad, razón fundamental, misión de cualquier universidad es la búsqueda de la verdad. Y el método con el cual se valida, se verifica o se falsea, digamos, tiene un sentido muy lento, muy conservador, muy de precaución, ¿verdad? Científicamente preferimos correr el riesgo de no aceptar inmediatamente una teoría hasta que no haya sido debidamente testeada a través de diferentes métodos. Entonces, la universidad ahí también, no solo la universidad en su capacidad de adaptarse, sino la propia ciencia en su propio método es bastante lenta frente al vértigo que ha tomado muchos desarrollos en el último tiempo, ¿no? Y eso creo que nos lleva a preguntarnos varias cosas, porque el riesgo son los ya señalados por Carlos: una manipulación social que se hace cada vez más evidente, teorías de la conspiración, fundamentalismos, radicalismos que van tomando fuerza, la posverdad en la política, la capacidad de generar noticias falsas y que éstas puedan ser utilizadas también y que ponen en riesgo a la democracia en sí mismo, y los sentidos propios de cómo reaccionamos ante los problemas de la humanidad. No se diga todo el tema de los terraplanistas o todo el tema de antivacunas. Hay una serie de elementos que se van posicionando en la sociedad y que son muy graves. Y también hay una acaparación del conocimiento científico que cada vez es más fuerte y que se refleja sobre todo en lo económico, cuando pensamos los procesos de desarrollo desde la transformación tecnológica también, ¿no? Y que generan nuevas dependencias que abren las brechas entre países y entre sociedades y entre personas. Y sin duda la universidad tiene que moverse para poder ser pertinente. Yo sí veo ahí un rol. La universidad es el eslabón que debe dar sentido a las revoluciones tecnológicas y digitales que estamos viviendo. La universidad debe darle ese sentido a la sociedad,
sobre qué es lo que viene con todo el cambio tecnológico, con todos los nuevos desarrollos digitales que van apareciendo, cómo eso toma sentido. Después, sí creo que tenemos que defender la ciencia. Voy un poco a lo que me motiva también, Carlos, reaccionar. Sin duda la defensa de la ciencia, y creo que lo que Carlos lo planteaba también en ese sentido, que no significa trincherarse a defender la verdad, y hagan caso a la verdad, somos los científicos y tenemos la verdad. Sí, y creo que ahí, por ejemplo, lo que señalaba de Boaventura, de que nos escribe cartas de cómo debemos votar, que nos escribe cartas de cómo debemos gobernar, yo creo que esa es la soberbia del académico, lamentablemente, y creo que le hace mucho daño a justamente la capacidad de incidencia que tiene la universidad. Cuando tomo o trato de tomar una situación más alta para decir cómo deberían hacer las cosas los jóvenes, cómo debe votar el joven, o cuando digo cómo debe gobernar el electo, yo creo que nos hacemos un disparo en el pie desde la academia, porque estamos asumiendo una actitud de soberbia, de superioridad frente a la sociedad, que obviamente la sociedad nos va a regresar a ver con desprecio. Y creo que tenemos que reflexionar mucho sobre eso, sobre los egos también que existen dentro de la academia, ¿no? Solo lo digo en términos generales por lo planteado. Y porque estos dos elementos, que no es atrincherarse a respondan a la verdad, y que no es decir cómo se deberían hacer las cosas, sino que es conectar el conocimiento científico, la búsqueda de la verdad, con problemas concretos de las sociedades. La PUCE, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por eso complementa su misión, la permanente búsqueda de la verdad y la promoción de la dignidad humana. No es buscar la verdad por saber la verdad, es buscar la verdad para que sea útil a resolver unos problemas de la humanidad, unos problemas sociales concretos, que creo que ahí hay una desconexión, que la ciencia o esas verdades no me están dando respuesta, entonces caigo en cualquier cosa. Y es cierto esto de la confianza, yo comparto también que no podemos decir que la verdad parte de la confianza que pueda tener en esta, porque generó un problema muy grande, pero es cierto que así pasa en la realidad, que la sociedad termina confiando en una verdad en la medida en que me pueda dar, tiene una capacidad de darme respuestas, porque vivimos en elementos muy subjetivos y hoy en día en ambientes virtuales también, con mucha información, que cada quien toma también esas verdades que de alguna forma le dan seguridad o le tratan de dar una respuesta, ni se diga ahora con la generación de metaversos y todo eso, estamos en un ambiente muy complicado, que no es que la verdad debe depender de la confianza que se tiene en ella, pero sí tenemos que tener confianza en la universidad para encontrar la verdad y que dé respuesta a los problemas que tenemos. Y comparto que ahí hay unos problemas de toda la captura del capital y de la lógica de los rankings. Hacemos investigación, publicamos artículos que nos leemos entre nosotros y nosotras, pensando en los rankings, pensando en determinadas editoriales y no en la difusión que tiene que llevar para que la gente lo utilice y le sea útil. Y creo que ahí hay que pensarnos un modelo de difusión del conocimiento científico que sea distinto. Creo que la investigación tiene que estar aplicada a resolver problemas concretos y ahí generar esa ciencia que vuelva a conectarse con la sociedad y que pueda adaptarse mejor. Y bueno, ahí hay muchísimo más, no me quiero llevar mucho más tiempo, aprovecharla, Carlos, también, y yo dejar dos preguntas. La una es, en toda esta problemática claramente planteada, ¿qué rol entender a las ciencias sociales y a la transdisciplinariedad para dar sentido a los hechos, al encuentro de la verdad frente a lo que la sociedad está demandando también desde las universidades, ¿no? El rol de las ciencias sociales y la transdisciplinariedad nos puede ayudar a solucionar de mejor manera este encuentro entre la ciencia, la verdad y la sociedad y sus problemas concretos. Esa sería una. Y la segunda también, cómo ajustar los métodos científicos frente a las lógicas digitales, a los metaversos que se van generando, a poder responder más rápido, a poder tener los procesos de verificación, falsación frente a unas hipótesis en la permanente búsqueda de la verdad. ¿Necesitamos ajustar los métodos o no? Y en esta lógica que yo trato de plantear, de poder responder más rápido para poderle ser útil, no para que se confíe en la verdad, pero para que la verdad sea lo suficientemente útil a la sociedad, para que no prefiera caer en posiciones extremistas o en falsas verdades. Esas dos preguntas dejaría ahí. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Andrés. Y entonces, por favor, Carlos, si puedes responder.
Sí, sí, desde luego. Yo creo que son Muchas cuestiones gracias. importantísimas. A mí me parece que respecto a la primera pregunta hay dos cuestiones. Yo creo que desde luego sigue habiendo, y no hay que confundirlas, las ciencias naturales, biológicas y sociales, no en el sentido que quizá lo vivimos de un tiempo del privilegio de la física, sobre todo las demás. De hecho, la física teórica y la física atraviesa una de sus peores crisis, terribles crisis, más de 20 años que no hay un descubrimiento importante y hay muchas teorías que no tienen ninguna representación en la realidad. Pero aparte de los desarrollos específicos de cada ciencia social, a lo cual no me voy a referir, yo creo que lo que hay que comprender y que quizás no estaba tan presente con el dinamismo y la urgencia que nosotros tenemos ahora, y es el hecho que hay que insistir y decir una y otra vez que ahora en cada hallazgo científico importante, sea el grafeno o el medicamento X o el hallazgo en la mecánica cuántica, no sé, allí hay un componente social, pero no como decir, bueno, va a tener una consecuencia más adelante que ya veremos. No, no, yo creo que ahí hay una inmediatez en el decir, bueno, los nuevos materiales van a transformar la realidad ahora, están teniendo consecuencias ahora, la investigación de los fármacos están teniendo consecuencias ahora. O si ustedes quieren, uno no puede investigar sobre inteligencia artificial sin plantearse el hecho de todo lo que ya está transformando. Y claro, las transformaciones no son para mañana, ¿no? Poner lo de la inteligencia artificial, en lo cual yo recién estoy entrando, pero ya he hecho algunos experimentos. ¿Y cómo va a cambiar toda esta dinámica, por poner el drama de los compañeros que todavía están dentro de la universidad, de producir artículos científicos cuando tú puedes hacer, no sé, todavía en inglés, en español no funciona bien, lo he probado, pero tú puedes poner una serie de parámetros, hacer clic y te arroja un borrador de un artículo científico bastante decente, que de hecho ningún par ni siquiera se va a dar cuenta de que está hecho por inteligencia artificial. Entonces, claro, la inteligencia artificial cambia el modo de hacer ciencia, cambia el modo de pensar, cambia el modo de reflexionar, cambia las profesiones. ¿Qué hacemos ahora si hay toda una batalla incluso legal de los diseñadores contra la inteligencia artificial? Porque ahora lo que tú das unos parámetros y le dices a estas palabras, cree con estas palabras, estos términos, una imagen, o al revés, le doy un conjunto de imágenes y usted créeme un texto. Entonces, claro, yo nunca como antes, con el COVID y la inteligencia artificial, para poner dos elementos enormes, la ciencia social está allí de modo inmediato, es decir, la ciencia social tiene que entrar y, por ejemplo, la pedagogía tendría que entrar en este momento a discutir profundamente las transformaciones que queramos o no ya se están produciendo en los sistemas educativos. Y la cuestión no es decir, porque este es el atajo que tendemos a tomar, no, es que todo eso va a acabar con la ciencia, va a acabar con la educación, digamos, los chicos se dedican a jugar y no son conscientes. No, no, esto no es cierto, esto no es cierto. Digamos, uno dijéramos, no puede tener una visión retrógrada, uno tiene que decir cómo uno utiliza, por ejemplo, el videojuego para enseñar. O sea, cómo yo mismo me estoy planteando ahora empezar a trabajar en una reflexión filosófica sobre el videojuego. He escrito con un hijo mío un texto sobre un juego llamado Soma, en donde planteo la relación entre espíritu y materia, por ejemplo. Entonces yo creo, y me parece que hay que desarrollar, escribir e insistir. Hay algún autor, por ejemplo, Mauricio Ferraris, que tiene algunos postulados muy interesantes para ver entonces cómo las humanidades y las ciencias sociales
están ahí ya no separadas de la producción científica, biotecnológica o virtual o digital, sino que son parte y tienen que ser parte porque las consecuencias productivas, sociales, psicológicas son inmediatas. Entonces yo diría hay un inmediatismo de la ciencia social en las otras ciencias. Y creo que hay, por eso mismo me parece que hay un renacimiento de las ciencias sociales y de las humanidades, más allá de la moda de los poshumanismos, ¿no? Hay que repensar la humanidad. No sé si le llamas humanidades o no, pero hay que repensar la humanidad. O sea, la humanidad se piensa como un todo. La pandemia no, y la crisis ecológica nos mostró eso, ¿no? Luego yo pienso que, a ver, no es cuestión de estar contra la transdisciplinaridad, sino de mostrar que en este medio siglo, si quieres, tú finales del siglo XX y estas 2 décadas, la transdisciplinaridad realmente ha retrocedido muchísimo. Y lo que nosotros hemos visto más bien, y ha sido paradójico cuando apostábamos por la interdisciplinaridad y estas cosas, que lo que vemos en las universidades, incluidas las nuestras, es el aparecimiento de nuevas disciplinas, en vez del hecho de que haya más bien las disciplinas clásicas y ver cómo nos alimentamos unas de otras, ¿no? Hay un precioso libro de Spivak sobre el tema, el aparecimiento no sé, de todas las áreas de letras, etcétera, que uno podría revisar ahí. Pero este es un hecho empírico, ¿no? Si uno revisara, dijéramos, las nuevas carreras que hay en las universidades, uno se da cuenta que no están guiadas por la interdisciplinaridad, sino cuando surge una nueva área del conocimiento, una nueva tecnología, surge una nueva ciencia o una nueva área de una ciencia ya existente. Respecto de la segunda pregunta, de cómo ajustar los métodos científicos, yo creo que una de las cosas que es invisible, pero que ya está aquí, los métodos científicos ya han sido transformadas por las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Esto, digamos, primero, digamos, nosotros, Milton, que venimos de otra generación, yo hice mi tesis de licenciado en una máquina de escribir mecánica. No sé cómo lo haría. No sé, no te podías equivocar porque como no podías borrar, no podías hacer nada. No, ahora tengo de mis artículos la versión 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.10, no sé, me pierdo igual. Ya, pero yo digo, por ejemplo, si tú estás investigando en ciencias sociales, ciencias políticas, ahora que la campaña electoral ha comenzado, todo el análisis del Big Data ya está ahí. Tú no puedes prescindir del Big Data, tú no puedes prescindir de analizar el Facebook, el Twitter, el impacto de las redes para darle una mirada científica. Uno tiende a creer que lo que pones en el Facebook ya es tendencia y todo el mundo lo lee. Y no, uno puede ver una noticia X a la cual no me voy a referir, que estábamos analizando. Uno decía, digamos, ha tenido un montón de impacto y cuando hicimos el análisis del Big Data, bueno, alguien cercano a mí que lo hace, muchos decían, mira, no, el 50% son bots, o sea, son cuentas falsas compradas, no tiene importancia, vamos a pensar en otra cosa. Entonces, yo creo que la tarea no es preguntarse tanto cómo ajustar los métodos científicos, sino cómo pensar, sistematizar, organizar, incluso dijéramos, escribir sobre la manera como los métodos científicos ya están dentro. O sea, yo estoy escribiendo un artículo sobre la ciencia, la reforma universitaria. Ya, entonces estoy en el Word y le puedo dar un clic en el Word 365 y le digo, hágame una búsqueda sobre este término. Y entonces me aparece a la derecha en el propio Word 20 entradas de quienes han hablado sobre este tema. O sea, inmediatamente, no es que tengo que ir a una biblioteca a buscar después. La producción del estado de la cuestión. Si antes de nuestro tiempo había muy poco material, ahora estamos invadidos. Estoy trabajando un tema de conciencia de clase y tengo aquí frente a mis ojos 70 libros. Y el tema es ahora cómo organizo, qué recorto, qué veo. Entonces los métodos
impulsados por las nuevas tecnologías, ya están dentro de la ciencia, pero no somos conscientes de ella. No las hemos sistematizado, no las hemos organizado, no las hemos pensado, no hemos escrito una metodología, una nueva metodología de la investigación científica que ahora nos hace falta. Entonces, en los libros clásicos de metodología, que son buenísimos, que hay métodos cuantitativos, cualitativos, tendría que haber un enorme capítulo que diga las nuevas tecnologías y la investigación científica. Nuevos métodos para análisis de datos masivos, por ponerte algo. Bien, esta sería mi respuesta a las dos preguntas hechas. Muchas gracias, Carlos. Sabes que está suscitando muchas inquietudes y hay reacciones a tu propuesta, así que voy a dar lectura a una que nos ha llegado vía Zoom precisamente. Dice lo siguiente, José Luna. Carlos dice, respecto a la adecuación de los enunciados a la realidad, hablando de la verdad, ¿qué hay de la influencia de la realidad en la posibilidad de enunciar? Quizás es porque estoy sesgado. Me especializo en esos pensamientos del sur, el andino, y el decolonial, pero encuentro que, por ejemplo, desde ontologías orientadas a objetos, hay una coincidencia con el hecho de hay una materialidad hablando en términos decoloniales, lo cual da la vuelta a esa definición de la verdad que mencionó. Saludos cordiales, dice Carlos. Bueno, yo creo que aquí está un problema central. Yo creo que uno de los más cruciales en el quehacer científico de ahora es este tema. Dijéramos, hemos aprendido, y es una cosa que ya lo vimos con Lakatos o con Kuhn, no sé, en las visiones historicistas, en Foucault mismo, el hecho de que todo conocimiento tiene unas condiciones de descubrimiento, decíamos, y unas condiciones de justificación. Es decir, en todo descubrimiento hay las condiciones sociales y políticas y económicas del descubrimiento, pero también hay las condiciones internas de la producción de la ciencia. Y entonces el tema de la pregunta es que uno no puede cortar las dos cosas. Uno no puede decir que es suficiente las condiciones de descubrimiento para producir la verdad. Supongamos por un momento, digamos, aceptando que fuera cierto, que no creo, pero supongamos por un momento que el pensamiento decolonial es verdadero y válido y está diciendo cosas ahí, pero digamos, a ver, incluso dentro del pensamiento del sur o andino o decolonial, hay que distinguir entre las dos cosas. Uno podría decir, mira, ubicarme yo en la decolonial o en el pensamiento del sur me permite estar mejor posicionado para encontrar la verdad sobre nuestra realidad. Bien, es una frase que yo la aceptaría. Podría ser que estar ahí te diera mejores capacidades para aproximarte a la verdad. Pero eso no significa, y a mí me parece que ahí está el salto en el vacío y el error radical y profundo, que una vez que un decolonial abre la boca o escribe, entonces dice la verdad automáticamente. No, no. Entonces no hay cómo pasar de unas ciertas condiciones válidas sociológicas a decir que entonces se producen unos enunciados verdaderos. Y esto fue un debate con el feminismo muy grande. Una mujer está, desde luego, mucho mejor situada para comprender las cuestiones de género. Pero eso no significa que una X feminista teórica escriba y sea automáticamente verdad. No, pues puede estar diciendo cosas que son profundamente equivocadas. Entonces, si uno no distingue condiciones de descubrimiento de condiciones de justificación y ve la profunda interrelación entre las dos, entonces no hay ciencia. No hay ciencia, es una verdad revelada. Yo tengo la verdad revelada.
se me dio algún Dios extraño, me reveló que la verdad es la decolonialidad. Y lo que escribo es verdad, porque ya es desde su origen verdad. Y yo creo que ahí está la falla profunda de estos pensamientos, que son atractivos para muchísima gente, porque apela a una sensibilidad antiimperialista, a una sensibilidad anticapitalista, a una sensibilidad contra la opresión que han vivido nuestros pueblos. Pero claro, esto no se convierte ni en justificación, ni en metodología, ni en epistemología. Y yo creo que es el grave límite que tienen estos pensamientos para mí, dijéramos, que terminan por no dar respuestas. Paradójicamente diré, suelo decirlo, los indígenas de nuestro país no son decoloniales, ni apelan a la epistemología del sur, mayoritariamente, quiero decir, ¿cierto? Los compañeros indígenas lo que hacen es entrar a las universidades, hacer doctorados, maestrías y apropiarse a fondo de la ciencia occidental para volverla a su favor. Y a mí me parece que este es el gesto adecuado que hay que hacer, pues hay que apropiarse de la ciencia occidental para ponerle al servicio de nuestros problemas y la resolución de nuestros problemas. Pero uno no le puede dar la espalda a la ciencia. No hay cómo. Esto va a ser trágico para nosotros mismos. Listo, Carlos. Jesse, tenías una pregunta y yo voy a redondear una siguiente y con eso daríamos por concluida nuestra conversación. Tienes tú la palabra y creo que tenías varias, pero escoge ahí una. Sí, por el tiempo solo voy a poder hacer una. Sí, a mí me interesa una sobre todo por una problemática que está surgiendo y es más hacia una mirada hacia el futuro. Tú, Carlos, dijiste de la tecnología artificial que están reemplazando sobre todo también a los trabajadores. ¿Cómo la universidad se puede asegurar de que sus estudiantes a la hora de salir al campo laboral no se vean perjudicados por la inteligencia artificial? Sí, yo creo que allí, a ver, ciertamente que hay, aunque no, el impacto es mucho menor del que si uno se imagina el reemplazo de trabajadores por inteligencia artificial. Hay un reemplazo no tan grande como uno pudiera pensar, ¿no? Pero quizá es un debate que algún rato podemos tener. Pero yo, digamos, invertiría lo que tú estás diciendo que se ve como un sentido negativo, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo si ahora la inteligencia artificial puede hacerlo mejor? Yo diría que la inteligencia artificial te va a servir para hacer un montón de trabajo aburrido, técnico, poco creativo, que está allí, y desde ahí, sobre esa base acá enorme arriba, tú puedes dar un salto de creatividad gigantesco. Este es el tema. O sea, digamos, la universidad me obliga como profesor a escribir 2 artículos científicos al año y no puedo pensar en nada más y tengo que pasar por toda la historia horrible de que unos pares que son más sectarios que los políticos me piden 10.000 correcciones. Ya, harás 2 en inteligencia artificial y te dedicarás a pensar en lo que quieres pensar. O si no, tú vas a hacer una tesis, te vas a graduar, entonces tú puedes generar bibliografías sistemáticas, profundas, bien hechas, que en otro contexto te hubiera llevado 6 meses hacer y a lo mejor lo haces en 2 semanas. Entonces, claro, yo creo que hay que utilizar a favor de uno la tecnología, primero. Segundo, no es una opción. No es que tú puedes decir, vamos a prescindir de la inteligencia artificial, porque ya está aquí. Y a lo mejor tú prescindes y todos los demás a tu lado lo van a utilizar. Entonces, es como cuando llegó el Word y las computadoras. ¿Qué hacías tú? No, yo me aferro a mi vieja máquina mecánica porque esta me permitiría tener la idea romántica del intelectual con una velita escribiendo. No, pues ya te ponías a escribir en el Word, no hay manera, no hay manera. Yo le voy a pasar a Milton, que les comparte, escribí un artículo sobre el impacto del Word en el conocimiento científico. O sea, solo el Word, a ver, todo lo que transformó el Word.
Entonces, por ejemplo, yo cuando era estudiante me aprendí, porque era obligatorio, un libro entero del método de citas, que el más popular, que era el Chicago en ese tiempo, 300 páginas. Ahora entro en el Word y pongo ahí en referencias, escoja APA y cite todo lo que voy poniendo en APA. Entonces, claro, se llama conocimiento distribuido, ¿no? Entonces uno tiene que afirmarse en esos, digamos, dominar, yo lo que diría a los jóvenes, hay que meterse a dominar radicalmente la inteligencia artificial, dar un gigantesco salto en eso y desde ahí entonces la creatividad va a ser mucho mayor, vamos a poder pensar y reflexionar mucho más. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que has abierto, Carlos, un espacio muy grande para la reflexión. Vamos, creo yo, a dedicar varios programas a eso y por supuesto te vamos a invitar nuevamente. Me he quedado con 2 o 3 inquietudes, pero creo que nos llevaría más tiempo y se nos descuadra nuestra programación y el diseño de este espacio. De todas maneras, vamos a finalizar el día de hoy y he recuperado al menos 3 aspectos importantes que nos ha señalado. El tema de la defensa importante, este momento de la ciencia como tal, la necesidad de superar esta situación de ciencia secuestrada, particularmente por el capital, la necesidad, yo diría, de contado de un proceso de liberación de la ciencia y de hecho es extremadamente importante que frente a esta sociedad del conocimiento, donde el conocimiento en este marco que hemos señalado es una mercancía más, es extremadamente importante esta línea de liberación que podríamos, si no estoy mal, reconectar a la universidad, a la ciencia y a la tecnología con un tema extremadamente importante, ¿no? Que es la pertinencia. Es la pertinencia ligada con las necesidades sociales, ligadas con lo que brota efectivamente de la realidad y no este conocimiento ligado a las necesidades finalmente de la empresa y de los capitales internacionales, ¿no? Transnacionales. Entonces, esta ha sido una contribución más para ir alimentando este debate hacia una nueva reforma universitaria. Carlos, muchísimas gracias por tu valiosa participación. Jesse, de la Asociación de Estudiantes de Historia de la Universidad Católica. Un agradecimiento muy especial a todos los compañeros, colegas, docentes de las universidades que nos han visto ahora y que nos seguirán viendo, a los estudiantes sobre todo del Ecuador, de América Latina, y esperamos que estos programas sean consultados y quizás llevados a las aulas para seguir abriendo debates y discusiones. Ese es el interés que perseguimos y esperamos que la apertura del espacio conlleve precisamente el que tanto estudiantes cuanto docentes nos comprometamos con el cambio educativo que tanto demanda y requiere el país. Es que con esto invitaría al próximo foro, al 7º foro que ya está precisamente este momento organizado y que vamos a hablar sobre el tema también de esta parte de la realidad, que implica como demanda a las universidades un problema sustantivo que es el cambio climático. Entonces, tenemos ponentes y colegas con los cuales vamos a conversar muy enterados y que queremos que se suscite una conversación extremadamente sustanciosa y valiosa. Así que muchísimas gracias, Carlos. Gracias, gracias Milton, gracias Jesse.
Seguiremos conversando. ¿Ya? Gracias, Jesse, y a todas las Un personas gusto. que nos han visto Hasta esta luego, noche. muchas gracias.